Imaginemos, por un momento, estar dentro de una de esas puertas giratorias gigantes que hay en la entrada de los edificios antiguos. Ujú, sí, las de cristal pesado. Esas mismas. Entramos, empujamos el cristal con toda nuestra fuerza, damos la vuelta completa esperando salir a un lobby reluciente y, de repente, nos encontramos de nuevo exactamente en la misma acera de la calle de la que veníamos. Madre mía, es una imagen súper frustrante. Estar, digamos, atrapado en un movimiento constante, pero sin llegar a cruzar el umbral nunca. Totalmente. Y, a ver, esa imagen captura a la perfección una sensación muy humana. Porque, o sea, todos hemos estado ahí. Es esa experiencia de tropezar 3, 4 o 20 veces con la misma piedra. Sí, de enfrentarse constantemente a las mismas emociones o a situaciones casi calcadas, ¿verdad? Exacto. O de tomar decisiones que parece que son nuevas, pero que, bueno, nos llevan de cabeza al mismo callejón sin salida de siempre. Es ese momento en el que la mente grita un, pero bueno, otra vez estoy aquí. Eso es. Y precisamente por eso, en nuestro análisis a fondo de hoy, vamos a desgranar este fenómeno tan universal. Y para ello, traemos unas reflexiones muy reveladoras de Montserrat Blanes. Sí, Blanes es formadora, canalizadora y creadora de cursos. Y la verdad es que su trabajo se centra mucho en el desarrollo personal profundo. Y el objetivo, la misión que tenemos hoy con este texto, es entender por qué la vida parece ponernos en este bucle infinito. Porque el material de Blanes es tela. Resulta especialmente pertinente por cómo desmantela todas las suposiciones habituales sobre por qué la gente se queda atascada. Sí, sí, plantea un giro que rompe esquemas desde la primera línea, fíjate. Ella sostiene que el verdadero problema no reside en lo que sucede en el exterior, sino en los mecanismos internos que usamos para huir de la incomodidad. Claro, es que su afirmación central es muy tajante. Ella dice textualmente, no es lo que te pasa, es lo que estás evitando sentir. Y eso choca muchísimo. Muchísimo. Choca de frente con, bueno, con el instinto de supervivencia más básico, porque cuando las cosas se repiten, cuando, no sé, un proyecto laboral vuelve a fracasar por lo mismo. O cuando otra relación termina de una manera dolorosamente familiar. Exacto. Cuando pasa eso, la tendencia automática del cerebro es buscar un culpable externo. Es pura disonancia cognitiva. Es la vía de escape más rápida. O sea, lo más fácil es decir, bueno, es que la economía actual no permite avanzar. O es que mi jefe tiene un carácter imposible. Tal cual. Es que esta persona no estaba preparada para el compromiso. E incluso, a veces se utiliza la propia biografía como justificación, culpando a cosas del pasado lejano. Sí, se construye toda una narrativa súper elaborada donde los factores externos o la historia son los únicos responsables. Pero Blanes descarta esta idea por completo. Por completo, afirma que ni la situación específica, ni la otra persona, ni el pasado mantienen el patrón ahí fijo. O sea, ese es el espejismo del culpable externo. A ver, pensando en esto, se me ocurre una analogía informática. Es como intentar arreglar un problema de software grave en un ordenador simplemente cambiando el monitor. Claro, o comprando un teclado nuevo creyendo que así se arregla todo. Eso es. Alguien puede ir a la tienda a comprar una pantalla espectacular, conectarlo todo y pensar, oye, tengo un equipo nuevo. Por fuera, el escritorio se ve impecable. Pero el código sigue ahí. Exactamente. En el momento en que se ejecuta un programa, el código defectuoso, que está oculto en el disco duro, arranca y ¡pam! Muestra la misma pantalla de error una y otra vez. El problema nunca fue el monitor. Me encanta esa analogía porque en el marco que propone Blanes, ese código defectuoso no es una falla técnica, sino la emoción no procesada. O sea, lo que mantiene el bucle activo es, literalmente, la huida emocional. Sí, y es crucial entender el mecanismo biológico y psicológico detrás de esto. El sistema humano no repite estas situaciones dolorosas porque sea un castigo del destino o mal karma, no. Entonces, ¿por qué lo hace? En psicología clínica, esto se relaciona con lo que se conoce como la compulsión a la repetición. Vale. Compulsión a la repetición. Sí, o sea, el subconsciente recrea continuamente escenarios familiares y estresantes porque, a ver, el sistema nervioso se ha quedado atrapado en un estado de hipervigilancia. Es decir, el cuerpo recrea el problema intentando encontrar una solución diferente esta vez. Exacto. El sistema te devuelve a la misma casilla de salida para obligarte a procesar esa energía emocional que quedó ahí atascada en su momento. Buscando dominar la situación que causó la herida, ¿no? Eso es. Por lo tanto, el patrón repetitivo actúa como una alarma del propio cuerpo.
Te pone frente a frente con eso que estás esquivando sistemáticamente. Madre mía. Pero, a ver, si el núcleo del problema es aquello que se evita sentir, la pregunta del millón es, ¿qué tipo de emociones tienen tanto poder como para dictar toda una vida desde la sombra? Bueno, las emociones fantasma, digamos. ¿Cuáles son exactamente? ¿De qué se huye con tanta desesperación? La fuente detalla un catálogo que la verdad nadie quiere experimentar. Blanes habla, por ejemplo, de la tristeza profunda, Uf, sí. del miedo paralizante, de la sensación de vacío absoluto, del dolor del rechazo y, fíjate, una de las más arraigadas, el sentimiento de no ser suficiente. Esa de no ser suficiente es de las que estructuran personalidades enteras, ¿eh? Totalmente. Y en respuesta a esa incomodidad latente, lo que dice el texto es que la gente intenta resolver la situación externa, poner parches, sin pasar por el peaje de la emoción interna. Y aquí surge un conflicto práctico que me parece interesantísimo debatir. Porque el texto menciona ejemplos que a simple vista parecen acciones súper proactivas y positivas. Sí, cambiar de aires y demás. Claro, habla de cambiar de decisión, o de salir de una relación tóxica, o del simple deseo de avanzar en la vida. Claro, sobre el papel suena genial. Es que, a ver, si alguien está en un trabajo que le hace polvo y toma la valiente decisión de irse, o deja una pareja que no le conviene, desde fuera cualquiera diría que es un avance brutal. Sin duda. Entonces, ¿por qué la autora afirma que, haciendo esto, por dentro sigues exactamente en el mismo punto? Pues porque existe una diferencia abismal entre el movimiento físico y el psicológico, ¿eh? Para entenderlo hay que rascar un poco y ver la motivación real de esa acción. La intención oculta. Sí. El texto lo especifica de forma muy literal. Dice, cambias de decisión, pero con la misma inseguridad. Sales de una relación, pero con el mismo miedo. Quieres avanzar, pero sin tocar lo que duele. O sea que el estado interno con el que haces el cambio anula por completo el avance externo. Totalmente. Pongamos un ejemplo práctico. Si alguien deja un trabajo, vale, pero lo hace empujado por un síndrome del impostor tremendo que nunca ha querido mirar de frente, Simplemente se lleva ese síndrome en la mochila a la nueva empresa. eso es. O si se abandona una relación porque el miedo al abandono o al rechazo es tan insoportable que, bueno, uno prefiere huir antes de mostrarse vulnerable. Cortar por lo sano antes de que te corten a ti. Exacto. Ese mecanismo de defensa va a viajar intacto hacia la siguiente pareja o grupo de amigos. El individuo no ha resuelto la amenaza, solo ha cambiado la fuente temporal de esa amenaza. Claro, a esto es a lo que podríamos llamar la ilusión del movimiento. Sí, muy buen término. Porque por fuera la escenografía cambia por completo. Hay, no sé, un nuevo decorado, un nuevo código postal, ropa diferente, gente nueva. Todo parece distinto. Pero el dolor que hay debajo sigue dictando todas y cada una de las reacciones automáticas. Se busca avanzar sin atravesar la incomodidad original. Y el problema clave es que mientras no se procese esa emoción inicial, el sistema nervioso va a seguir leyendo el mundo a través de esas gafas, atrayendo o provocando siempre las mismas dinámicas. Ya, y fíjate que cuando la gente se da cuenta de esta ilusión de movimiento, de este bucle, muchas personas caen en una segunda trampa, sobre todo las más curiosas o analíticas. Sí, la trampa del intelecto. Exacto. Intentan resolver este problema emocional utilizando solo herramientas lógicas. Piensan que, bueno, si logran entender el origen del trauma, si descubren que todo viene de un evento a los 5 años, el patrón se va a esfumar por arte de magia. Como si tener el dato fuera la cura, ¿no? Tal cual. Y empiezan a recopilar información a lo bestia. Leen 100 artículos de psicología, escuchan conferencias, identifican su tipo de apego con precisión quirúrgica. Y aquí es donde Blanes nos frena en seco. Porque hace una afirmación muy potente en el texto. Dice literalmente, no necesitas más información, no necesitas entenderlo mejor. Es un golpe directo a esta cultura de hoy en día del autoconocimiento excesivo, que muchas veces confunde la comprensión intelectual con la sanación real. El cambio no pasa por pensar más. A ver, es que es el equivalente emocional a querer aprender a nadar leyéndose una enciclopedia sobre hidrodinámica. Totalmente, sí. Alguien puede estudiar la física de la flotabilidad a fondo, memorizar la biomecánica del estilo mariposa, entender cómo la densidad del agua afecta al peso. Un experto teórico de manual. Un experto, sí. Pero si sigue de pie en el borde de la piscina, en bata, negándose a meterse en el agua porque está muy fría, toda esa teoría no sirve para absolutamente nada. Nada de nada. Si el cuerpo no toca el agua, si no siente el choque térmico o la falta de aire,
No hay natación que valga. Es que esa comparación es perfecta para ilustrar por qué la mente analítica nos sabotea en esto. Lo que ocurre a nivel psicológico es que el intelecto a menudo actúa como un escudo. Un escudo muy sofisticado, ¿sí? En terapia, esto se conoce como intelectualización. O sea, usar la propia inteligencia y capacidad de análisis para no sentir. Exactamente eso. Cuando alguien habla sobre su miedo o su trauma usando términos superclínicos o filosóficos, está manteniendo esa experiencia atrapada en la corteza prefrontal del cerebro. Que es la zona de la lógica, claro. Sí, la de la lógica y el pensamiento abstracto. Y al hacer esto, evitan que la emoción baje, digamos, al sistema límbico y al cuerpo, que es donde de verdad se procesan las emociones a nivel fisiológico. Entiendo. Etiquetar el miedo te da una falsa sensación de control. Una ilusión de control, sí. Pero la carga emocional sigue ahí retenida en el sistema nervioso. La teoría no va a parar el bucle si el cuerpo sigue interpretando que sentir eso es un peligro de muerte. ¡Qué barbaridad! Eso da muchísimo que pensar, porque básicamente significa que es muy fácil engañarnos a nosotros mismos creyendo que hacemos un trabajo personal enorme solo porque tenemos mucho vocabulario psicológico. Sí. Cuando en realidad solo estamos construyendo muros más altos y más bonitos. Claro, y el texto lo resume diciendo que esto no se cambia pensando más, se cambia sosteniendo lo que aparece, sin huir. Sostener. Esa es la palabra mágica. Pero a ver, aquí te tengo que lanzar una duda práctica porque seguro que quienes nos escuchan se lo están preguntando. Dime. Si el gran antídoto, la solución real, es sostener una emoción tan dolorosa como el vacío abismal o el rechazo, ¿dónde está la línea entre un procesamiento saludable y, no sé, hundirse en la miseria absoluta? Es una pregunta buenísima. Porque si alguien se sienta en el sofá a sentir que no vale nada, ¿no corre el riesgo de entrar en una espiral depresiva terrible? ¿Cómo se diferencia sostener de revolcarse en el drama? Vale, esa distinción es absolutamente vital. Revolcarse en el dolor o entrar en espiral suele ser el resultado de lo que llamamos rumiación mental. Rumiación, vale. Sí, la rumiación ocurre cuando la mente empieza a crear una película narrativa sobre ese dolor. El cerebro te empieza a contar historias. En plan, siempre me pasa lo mismo. Exacto. Me siento así porque soy un desastre, porque nadie me valora, porque mi futuro pinta fatal. Ya. Eso, fíjate, sigue siendo un proceso cognitivo. Es una historia que alimenta la angustia pero no la procesa. O sea que para sostener la emoción de verdad hay que apagar esa voz narrativa. Esa es la clave fundamental. Sostener implica bajar al cuerpo, a la experiencia somática pura, y dejar la historia a un lado. Bajar al cuerpo. Sí, cuando aparece esa sensación de vacío, no se trata de pensar en por qué estás vacío, sino de notar cómo se nota ese vacío en tu físico. Como una presión en el pecho, a lo mejor. Eso es, una presión intensa, o que respiras muy superficial, o un nudo en la garganta que ahoga. Sostener es permitir que esa sensación física esté ahí, sin intentar cambiarla. Y sin coger el móvil a los 3 segundos para distraerse, imagino. Fundamental, sin anestesiar la incomodidad. Como observar las respuestas de tu propio cuerpo, como si fueras un científico viendo un fenómeno natural, sin meterte en el culebrón de por qué pasa. Y lo fascinante es lo que ocurre a nivel neurológico cuando consigues hacer eso. ¿Qué pasa en el cerebro? Pues que cuando observas una sensación física muy intensa, pero sin meterle todo el pánico de la historia mental, tu sistema nervioso parasimpático empieza a registrar algo nuevo. ¿El qué? Registra que, aunque estés hiper incómodo, no hay una amenaza de muerte inminente. El tigre no te está comiendo. El cuerpo entiende, por fin, que es seguro sentir esa emoción. Qué fuerte. Y como resultado, la emoción, que al final es solo energía, llega a un pico de intensidad y luego simplemente se disipa de forma natural. Se completa ese ciclo de estrés que se quedó a medias en el pasado. O sea que, al dejar de resistirnos y permitir que la ola pase, llegamos a esa promesa central que hace Blanes en su reflexión y que me parece brutal. Sí, su conclusión final. Ella dice, porque cuando lo atraviesas, no hace falta repetirlo. Y ahí tienes el mecanismo exacto que desactiva el bucle para siempre. Se acabó la puerta giratoria. Se acabó porque la repetición constante del patrón pasaba porque tu subconsciente estaba usando situaciones de fuera como llaves para intentar abrir una puerta emocional que tú te negabas a cruzar. Claro, el sistema te traía la misma dinámica dolorosa 20 veces buscando que, por favor, lo solucionaras. Exacto. Pero cuando por fin coges la llave, abres la puerta y dejas que tu fisiología sienta esa carga reprimida,
el mensaje se entrega. El organismo ya no tiene la necesidad biológica de recrear el problema. No, porque la energía estancada se ha liberado. El famoso código defectuoso del que hablábamos antes se ha reescrito. Se ha parcheado, ¿de verdad? Así es. La función de esa compulsión a la repetición se ha cumplido, así que se apaga. Y ahí, como dice la fuente, es donde empieza el movimiento real. Ese es el verdadero trabajo profundo. Un cambio de paradigma enorme, ¿eh? Pasar de la evitación crónica a la integración en el cuerpo. Una transformación real, no solo un logro intelectual. Bueno, vamos a ir recapitulando los puntos críticos de este análisis a fondo, porque hemos tocado conceptos de muchísimo peso hoy. Sí, hemos bajado muy al fondo. Hemos visto cómo la mente humana usa cualquier factor externo, los jefes, la pareja, la economía, como chivos expiatorios, para no mirar el dolor propio. No altera la programación de base si esa decisión nace del miedo o de querer escapar. Claro, porque el sistema nervioso solo proyectará las mismas carencias en el nuevo código postal. Exacto. También hemos expuesto, y esto duele un poco admitirlo, los límites del intelecto, que la sobreinformación y el estar analizándonos constantemente son, a veces, escudos súper elegantes para no sentir. Sí, lo de tener un doctorado en tus propias heridas, pero seguir actuando igual. Total. Y el antídoto real, el paso que rompe la maldición de la repetición, es tener el coraje de sostener la incomodidad en el cuerpo. Abandonar el drama mental y dejar que el cuerpo procese. Procese la tristeza, el rechazo o el miedo hasta que ese ciclo se cierre. A ver, creo que esta perspectiva ofrece un mapa de ruta súper práctico para cualquiera que sienta que su vida avanza en círculos. Es una invitación gigante a dejar de buscar la salida ahí fuera. Y empezar a practicar una honestidad radical sobre qué emoción específica estamos esquivando justo ahora. Totalmente. Y fíjate, para terminar, me gustaría dejar en el aire una reflexión final que amplía un poco todo esto. Si la repetición de patrones no es un castigo, sino una brújula del cuerpo que nos señala qué emociones no hemos resuelto, A ver, cabe preguntarse qué cantidad de energía psíquica y física estamos gastando a diario, año tras año, en mantener cerradas con pestillo todas esas puertas emocionales. muchísima. Un desgaste tremendo. ¿Y qué pasaría? ¿Cómo cambiaría nuestra vida si decidiéramos soltar el pestillo y dejar que todas esas puertas se abrieran de golpe? A lo mejor solo al hacer eso conseguiríamos por fin salir de la puerta giratoria y entrar verdaderamente al edificio. Qué gran reflexión para cerrar. Totalmente de acuerdo.